Para terminar de hablar sobre vértebras, vamos a ver cada uno de los grupos vertebrales en particular. Eh, Recuerden teniendo en cuenta cuatro estructuras principalmente. Cómo está formado el cuerpo, o qué características tiene el cuerpo, cómo es el agujero medular, cómo son sus apófisis espinosas y cómo son sus apófisis transversas. ¿Sí? Con esas cuatro estructuras vamos a diferenciar cada uno de los grupos vertebrales. En este caso empezamos con las vértebras cervicales. Como les decía, la vértebra cervical típica es la C4 y la vértebra cervical de transición, que se parece a una vértebra dorsal, es la C7, que es la que está acá. ¿Cómo es una vértebra cervical típica? Bueno, esperen que voy a acomodar el celular para poder marcar. La vértebra celular típica, cervical típica, no, me voy a acercar porque se ve mejor. Tiene un cuerpo que es pequeño, porque son las que están arriba en la columna, son los cuerpos más pequeños, y si bien pareciera circular, en realidad es ovoide, en donde su eje transversal es mayor que su eje antero-posterior. Esto es más largo en este sentido que en este sentido. Por lo tanto, el cuerpo no es redondo, sino que más bien ovoide o elíptico. Además, la apófisis transversa, en este caso, nace del cuerpo, está naciendo del cuerpo, y tiene, como dijimos, un agujero, el agujero transverso, por donde pasa la arteria vertebral, que va a llegar hasta la base del cráneo para formar el polígono de Willis. El pedículo se ve ahí chiquitito, pedículo, pedículo, este es el pedículo, esto es lo que articula con la vértebra de arriba, esta es la lámina, tiene un agujero medular triangular, no sé si se nota que parece un triángulo, acá más bien derecho, acá es triangular, y la apófisis espinosa es pequeña y es bífida. ¿Sí? Esa es la característica típica de las vértebras cervicales, ¿sí? Un cuerpo elíptico, un agujero medular grande en comparación con el cuerpo y triangular, la apófisis transversa que nace del cuerpo y que tiene el agujero transverso y que la espina o apófisis espinosa es bífida porque termina en dos mamelones, es bimamelonar o bífida. Vemos que en la cervical número 7, si bien comparte el cuerpo elíptico y el agujero transverso, tiene una apófisis espinosa que se parece a las apófisis espinosas de las dorsales. Por eso les digo que estas vértebras son vértebras de transición, pero no las vamos a estudiar en este momento. Entonces nos quedamos con la característica de la vértebra cervical típica. Si vamos a ver una vértebra dorsal típica, entonces acá sí vemos cómo este cuerpo es más bien redondo, ya no es más elíptico. Fíjense que esta estructura es redonda, que el agujero medular también es redondo, no tiene esa forma o aspecto triangular. En algunos es redondo, voy a decir que tiene forma de corazón, pero esto es redondo. Acá vemos el pedículo y acá vemos la lámina, y de la unión del pedículo con la lámina nace la apófisis transversa. La apófisis transversa. Y la apófisis espinosa, fíjense que es larga, vista de perfil se aprecia bien, es larga y se dirige hacia abajo y hacia atrás y termina en punta. ¿Sí? Esa es la apófisis espinosa. Miren, vamos a ver, voy a mostrar acá en esta vértebra, ¿sí? Cómo la apófisis espinosa es pronunciada, es larga y termina en punta. ¿Sí? Bien, eh, ¿qué característica tienen estas vértebras? Que las apófisis transversas, que están acá, son las que van a articular con las costillas. En este punto que está acá, no sé si se aprecia, en este punto que está acá y en este punto que está acá, se articulan las costillas para cerrar el tórax. Las costillas van a articular con su cabeza acá, tiene una tuberosidad que articula acá y después se dirige hacia adelante, ¿sí? Para articularse con el esternón y formar la cavidad torácica. Entonces repasamos, esta tiene un cuerpo, ¿sí? Que podemos decir de mediano tamaño, redondo, un agujero de mediano tamaño y también redondo, un agujero medular, una apófisis transversa que articula con las costillas, que se dirige hacia atrás y hacia afuera y nace de la unión del pedículo con la lámina, y una apófisis espinosa que también se dirige hacia abajo y hacia afuera y que termina en punta. Esta es la característica de la vértebra dorsal. Y pasamos a la vértebra lumbar. En este caso vemos que el cuerpo de esta vértebra es mucho más grande que aquel agujero. En realidad el tamaño del agujero medular no varía, porque va siempre la médula por ahí. Lo que varía es el tamaño del cuerpo. Entonces cuando nosotros vemos un cuerpo pequeño para ese agujero, en proporción tenemos un agujero grande y un cuerpo chiquito.
Cuando vemos en la mitad, que serían las vértebras dorsales, el cuerpo aumenta de tamaño y el agujero se mantiene en un tamaño proporcional, o sea, decimos que es mediano. Y en este vemos que el cuerpo creció mucho y que el agujero mantiene su estructura o el mismo tamaño que antes y queda pequeño. Entonces tenemos un cuerpo grande, también elíptico, con su eje transversal mayor que el anteroposterior, un agujero triangular pequeño, las apófisis transversas se llaman o se dice que son costiformes, o sea que tienen aspecto de una costilla, pero ya a la altura de las vértebras lumbares no están las costillas se articulan con las 12 cervicales nada más, y la apófisis transversa se dirige hacia atrás pero es rectangular, no termina en punta como si las dorsales. ¿Sí? Acá vemos, no sé si se aprecia esta apófisis transversa, fíjense cómo termina en forma rectangular y no termina en punta así como terminaba la otra. Entonces, para destacar las características de las vértebras lumbares, tenemos un cuerpo grande, elíptico, con su eje transversal mayor que su eje anteroposterior, un agujero medular triangular y pequeño, apófisis transversas que parecen las costillas, por eso son costiformes, y la apófisis espinosa se dirige hacia atrás, pero tiene una forma o una estructura rectangular, semeja a un rectángulo y no termina en punta como las vértebras dorsales. Bueno, estas son las características de cada grupo vertebral. Ustedes tienen que tomar apuntes de todo esto y hacerse su propio cuadrito, pero para terminar, acá tenemos un cuadrito donde vemos las características de cada una de estas vértebras. Acá vemos la vértebra cervical con un cuerpo chiquito, un agujero medular grande en forma triangular, la apófisis espinosa bífida y la apófisis transversa con el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. Acá vemos la vértebra dorsal con un cuerpo mediano, redondeado, con un agujero también mediano, redondeado, con las apófisis transversas que articulaban con las costillas y con la apófisis espinosa que apuntaba hacia abajo y termina en punta. Y acá vemos una vértebra lumbar con un cuerpo elíptico grande, un agujero pequeño, triangular, ¿sí? Las apófisis transversas que eran costiformes y la apófisis espinosa que es rectangular. Miren la diferencia entre esta apófisis espinosa y esta que es rectangular. Bueno, y con esto acabamos de ver todo lo que es vértebras. El sacro y el coxis lo vamos a ver, no, lo vamos a ver ahora el sacro y el coxis, ya que terminamos. Vamos a ver el sacro. El sacro es un hueso que está formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, no sé si se aprecian, son los cuerpos, 5 vértebras sacras. La parte superior del sacro, que se llama promontorio, esto que está acá, se articula con la quinta vértebra lumbar. Y estas que están acá son las aletas del sacro, o aletas sacras, que se van a articular con los huesos que van a formar la pelvis. Eso sí lo vamos a ver después. Este sacro, como ven acá son los cuerpos vertebrales, tiene estos agujeros, que son los agujeros sacros. Estos agujeros sacros, que se forman entre la unión de las distintas vértebras, son por donde pasan los nervios que salen de la médula espinal. Por lo tanto, harían de las veces de los agujeros de los agujeros de conjunción que veíamos en la columna vertebral o en el resto de las vértebras. Si vemos una vista posterior, acá tenemos el sacro en la vista anterior, en la vista posterior tiene esto que es el canal sacro, por donde va a pasar también la médula. Porque recuerden que por detrás de los cuerpos de las vértebras estaba el agujero para que pase la médula. Bueno, por acá, en la cara posterior del sacro, también está el canal sacro por donde pasa la médula, que a esta altura se llama cola de caballo, y ya lo vamos a ver cuando nos toque sistema nervioso. En cambio, en el coxis ya no pasa médula, ¿sí? Médula pasa hasta, en forma de cola de caballo, no importa, pero pasa hasta el hueso sacro, ¿sí? Entonces, en la parte anterior tenemos el promontorio que articula con la quinta lumbar, las restantes vértebras sacras, que son 5, y los agujeros sacro por donde pasan los nervios. En la vista posterior tenemos el canal sacro por donde pasa la médula espinal. Y acá tenemos en el medio la cresta sacra, ¿sí? Este hueso, si se ve de perfil, tiene una curvatura como ya lo vimos en la columna, ¿sí? Acá parece triangular, pero si uno lo pone de perfil, el hueso sería curvo, sería así. ¿Está bien? Eso lo vimos cuando lo tiene la foto de la columna. Y para terminar, el coxis es un pequeño hueso formado por la fusión de 3 a 5 vértebras coxígeas. En este dibujo acá tenemos 4 vértebras coxígeas, C1, C2, C3 y C4. Esto puede variar en cada persona indistintamente.
se encuentra, tiene forma triangular, de vértice inferior y se articula hacia arriba con el sacro y termina de cerrar la pelvis por detrás. Esto es para hablar del sacro y el coxis. Igual cuando hablemos de pelvis, que estos huesos también, además de formar parte de la columna, forman parte de la pelvis, los vamos a volver a repasar.